Hola, muy buenas tardes ya a todos nuestros lectores de la Tercera.com. Estamos hoy día en un nuevo LT en vivo para tocar un tema que yo creo en verdad que le interesa a más de la mitad del país. Es el proyecto Teletrabajo o Trabajo a Distancia. La semana pasada ya se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora pasa a segundo trámite en el Senado. Y para hablar de este proyecto que nos puede beneficiar a varios y en distintos trabajos, nos encontramos con Isaías Sharon, psicólogo laboral y director ejecutivo de Smart Coach, y Marcelo Pinto, también psicólogo y entrenador de consultores en HPI y formador de equipos directivos. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, un placer estar contigo esta tarde. Sí, muchas gracias. Bueno, para empezar, hay mucho interés en este proyecto y se los digo porque cada nota que hemos subido a la Tercera.com es récord en lectura. Parece que a los chilenos nos interesa. ¿Ven a Chile preparado para este nuevo sistema de trabajo? Sería interesante ver si es que esos lectores lo hicieron desde la oficina o lo hicieron de manera remota, ¿no? Claro. La verdad que cuando nosotros nos enfrentamos, y lo podemos ver en las legislaciones anteriores, que hemos tenido cambio al sistema del mercado laboral, de las leyes laborales, siempre nos hemos preguntado lo mismo, ¿no? Oye, ¿estamos preparados? Y lo que hemos encontrado es que parece que uno no se puede preparar con tanta anticipación. Va a haber un rodaje aquí, va a haber un proceso que sin duda se va a dar. Hoy día hay un tema cultural del mundo del trabajo que es muy importante considerar respecto a, por ejemplo, la autogestión del tiempo, a el trabajo por resultados. Todavía tenemos en muchas organizaciones del país esta cultura de la presencia, ¿no? De yo te veo en tu puesto de trabajo y valoro entonces que estás comprometida, que estás comprometido, que estás haciendo tu labor. ¿Y qué pasa ahora con esta otra dimensión? Entonces, sin duda, se vienen un montón de desafíos. Yo, en lo particular, no sé cómo lo pensará Marcelo, pero creo que si estamos preparados, probablemente no. Si es que esperamos a estar preparados para hacer la modificación, no la haríamos nunca. Y en lo particular creo que es una muy buena iniciativa que va a ayudar no solamente al mercado laboral, sino que a un impacto social importante de poder incorporar a gente que hoy día no es parte de este mercado laboral. Ahora, se supone que con este proyecto se incorporaría a esta modalidad 1 millón de personas, más o menos. ¿Cuáles son los rubros, los profesionales que están mejor preparados para un sistema de trabajo a distancia? Sí, mira, yo me quiero sumar un poquito también a la reflexión que hacía Isaías en términos de sí hay avances. ¿Ya? Hay una política pública que resguarda los espacios de conciliación, por ejemplo, trabajo y familia, que son necesarios para ir haciendo un cambio cultural y de que de alguna manera los trabajadores en sus empresas vayan considerando que el teletrabajo o la flexibilidad horaria es una posibilidad que no va a mermar necesariamente la productividad de una empresa, sino que va a traer beneficios para ambas partes, ¿sí? Para ambos actores, por decirlo de una forma. Ahora, con respecto a quienes están más preparados, ya hay muchos profesionales que sí se encuentran trabajando. Muchos de ellos son desde el ámbito independiente. Hay mucho emprendedor que efectivamente ya está trabajando desde su casa y está generando producción y avances a nivel nacional, porque no es menor el número de independientes o emprendedores que tenemos hoy en día. Pero sí hay ciertos rubros también que tienen mayor adherencia a poder tener flexibilidad horaria o trabajar desde la casa por la naturaleza del trabajo, como son efectivamente todos los trabajos de orden más técnico o los que tienen que ver con revisión de algunos antecedentes para generar informes, por ejemplo. Conozco radiólogos que reciben en sus casas, por ejemplo, las radiografías y hacen la interpretación desde sus propios domicilios. Entonces, efectivamente, hay algunos ámbitos que son del lado más técnico que sí adhieren muy bien a esta dinámica de teletrabajo o flexibilidad horaria. Ahora, las mujeres pueden ser una de las grandes beneficiadas por este sistema, me imagino yo. Después de terminar un postnatal, por ejemplo, es más fácil para ellas quedarse en casa y mezclando trabajo con el cuidado de los hijos. ¿Cómo lo ven ustedes con la experiencia internacional, por ejemplo? Bueno, la verdad que son varios los segmentos que pueden tener un beneficio con esto. Efectivamente están las mujeres, dueñas de casa, digamos, o jefas de hogar. Están los jóvenes, que hoy día tenemos un volumen también importante, un poquito más de 500.000 jóvenes en Chile no estudian ni trabajan, y por lo tanto tenemos ahí un desafío como país de poder incorporar a esas personas al mundo del trabajo, porque eso les permite mejorar sus ingresos, mejorar sus competencias, impactar en esas familias también de las que ellos son parte. Tenemos también un grupo hoy día que cada vez es mayor de personas sobre la edad de jubilación,
tener hoy día 60 años no es igual que tener 60 años hace 10, hace 20, hace 30 años atrás. Generalmente son personas que llegan con muchas ganas de seguir aportando, con mucha experiencia, y por lo tanto estas modalidades más flexibles nos ayudarían a incorporar. Y como tú decías, se estima que cerca de 1 millón de personas se van a incorporar al mercado del trabajo a partir de esto. Un grupo importante de esas personas, gente que hoy día no está trabajando, o sea, no es personas que hoy día trabajan, por ejemplo, en un puesto de oficina o de manera presencial y que se van a mover, sino que un grupo importante va a ser gente que se va a incorporar, y dentro de ello efectivamente las mujeres jefas de hogar, que van a tener esta flexibilidad de poder compatibilizar los tiempos muchas veces de cuidado que requieren sus hijos, los tiempos personales o de salud o de asistencia que brindan a otros miembros de la familia, y el ingreso económico vía el trabajo. Y esto es muy importante comentarlo, porque uno cuando piensa en la incorporación al mundo laboral está inmediatamente el elemento económico, ¿no? Pero también está un elemento que tiene que ver con desarrollo personal, con valoración, con autoestima. Cuando yo hago algo y veo que soy capaz, cuando tengo mi tiempo ocupado en otra labor y me valido en esa labor, también tiene un impacto en la salud mental de las personas que es muy beneficioso. Y hoy día podemos ver la enorme tasa de licencias médicas por enfermedades de salud mental, donde también tenemos un desafío como país, y que yo creo que en cierta medida esta flexibilidad pudiese también colaborar a un marco que es mucho mayor, que todavía no está discutiéndose, y que espero yo que se discuta pronto, porque creo que es muy relevante, pero que va a poder colaborar a ese segmento también. Ahora, les pregunto, porque han salido cifras, ¿cierto?, donde dice que Chile tiene una de las mayores cantidades de horas de trabajo durante el día, pero que no produce tanto como debería. Es decir, quizás se establece el término de que somos buenos para sacar la vuelta. ¿Cómo podemos nosotros establecer confianzas con el empleador, con este nuevo proyecto, para que sí confíen en nosotros de que si trabajamos en la casa o en el lugar que se establezca dentro del contrato, sí yo voy a ser eficaz en mi trabajo? Marcelo. Sí, mira, fíjate que cuando nos preguntamos, por ejemplo, si estamos preparados o no, como bien lo decía Isaías, los parámetros son bien disímiles, ¿ah? Es difícil saber si estamos o no preparados, pero en definitiva sí nos podemos enfrentar a un tema cultural para ver el impacto que tienen los cambios a nivel de las organizaciones o del desarrollo del trabajo a partir de la experiencia actual, ¿sí? Hoy en día, ya lo hemos comentado en otros espacios también, las evaluaciones de desempeño están asociadas, por ejemplo, a cuánto tiempo pasa un trabajador en su puesto de trabajo. Eso no es directamente proporcional con la cantidad de productividad o con el desarrollo productivo que tiene esa persona en su espacio laboral, porque no sabemos en qué utiliza efectivamente su tiempo. Por lo tanto, no es conducente, sino que es más bien perceptivo pensar de que las personas pasan mucho tiempo en un espacio laboral y son efectivamente productivos. No es así. Nosotros tenemos una de las tasas más altas en términos de horas anuales promedio por persona. Estamos en el orden de los 2.000 horas anuales, los chilenos, y no estamos dentro de los rankings más altos en productividad. Entonces, efectivamente pensar la posibilidad del teletrabajo o la flexibilidad horaria, en otros países ya se ha demostrado que efectivamente las personas pueden ser más productivas porque pueden conciliar mejor sus responsabilidades familiares, por ejemplo, con la necesidad de producir en la empresa, porque hay un mayor desarrollo en ámbitos personales y porque hay una mejor gestión del tiempo. Recién preguntabas por el tema de las mujeres, por ejemplo. En los países desarrollados, efectivamente, la reincorporación de las personas que están con licencia maternal es progresiva, pensando en esta lógica también del progreso de la organización y también de la necesidad de que la persona se incorpore gradualmente y con sus capacidades residuales, también pensando todo el tiempo que estuvo fuera en las organizaciones. Entonces, efectivamente, hay algo ahí de un tema cultural que es necesario cambiar y que la política pública tiene mucho que decir en ese contexto. Recordar a quienes están conectando a través de la tercera.com que estamos conversando sobre el proyecto de teletrabajo que pronto va a pasar a segundo trámite en el Senado. Esta nueva normativa pretende, ¿cierto?, regular contractualmente la jornada laboral. Puede ser que sea parcialmente a distancia, otra presencial, no sé, en una oficina, todos los días, día a la semana. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que ustedes ven en este proyecto o que podrían enfrentarse aquí en Chile? A ver, yo creo que el primero es cultural. Un poco ha salido en la conversación que estamos teniendo respecto, por ejemplo, a cuál es la disposición real y el sistema de evaluación que van a tener las organizaciones y la jefatura respecto a este cambio de modalidad. Es decir, hoy día estamos muy acostumbrados todavía al sistema de control directo, ¿no? De yo llego, te observo, te pregunto, bueno, ¿y cómo va lo que te pedí? ¿A qué hora tengo el informe? Etcétera.
Y este cambio de modalidad es un paradigma cultural también, de decir, bueno, tú eres lo suficientemente autónoma y capaz de poder desarrollar tu trabajo y responder sobre los objetivos de ese trabajo, y sobre eso conversaremos cuando lleguen los tiempos de hacerlo, ¿no? Y por lo tanto, ¿cuál es la disposición real que tiene la jefatura hoy día a dejar este control tan directo y poder confiar también en su equipo, ¿no? En una cultura donde nosotros, cuando también miramos los rankings internacionales, encontramos que Chile es uno de los países con mayor tasa de desconfianza entre las personas, no solamente institucional. Entonces, yo creo que el mayor desafío es cultural, ¿no? De decir cómo nosotros nos hacemos cargo en lo individual de poder desarrollar nuestro trabajo de buena manera, de poder hacerlo independiente del lugar. Por ejemplo, Marcelo comentaba el tema de hacerlo desde su casa. También eso trae un montón de desafíos, porque imagínense las personas que nos están viendo ahora y que trabajan o han trabajado en algún momento desde el hogar, cómo se mezclan las funciones, y a veces lo complejo es, si uno tiene además niños pequeños, etcétera, poder cumplir todos los roles y poder sacar el trabajo en ese espacio. Entonces uno dice, oye, cuando hablamos de teletrabajo, ¿hablamos de trabajo desde el hogar o hablamos de trabajo fuera de la oficina, por ejemplo? Más bien es fuera de la oficina, y por lo tanto, ¿cómo operan toda esta red de espacios de cowork, donde hoy día las ciudades se están llenando y tienen un espacio distinto de trabajo? Entonces, volviendo a tu pregunta original, yo creo que el mayor desafío hoy día tiene que ver con cómo la organización, cada empresa va preparando su cultura, va preparando sus procesos, va modificando su sistema de medición, de bonificación, de compensaciones, etcétera, a un trabajo centrado en resultados, donde el tiempo utilizado no es lo relevante, sino que más bien el cumplimiento de los objetivos propuestos. Ahora, ¿este proyecto podría ayudarnos, por ejemplo, a disminuir las licencias médicas por enfermedades mentales, que hoy día han aumentado una enormidad en Chile por depresión, estrés? O también nos llevaría a otro punto, porque estar quizás aislado, no compartir con compañeros de trabajo, también puede ser un arma de doble filo. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, sí, efectivamente, hoy en día se está pensando que una forma de resolver una alta tasa de incidencia en términos de enfermedades laborales del ámbito de la salud mental es que las personas cuenten con el soporte necesario tanto dentro de la organización como en sus hogares para poder dar cuenta de un mejor desarrollo a nivel personal, que puedan cumplir con algunas dinámicas que tienen que ver necesariamente con poder gestionar sus propios tiempos dentro del hogar, y que la empresa esté alineada con esta necesidad que tienen las personas hoy en día. Entonces, todo lo que tiene que ver con doble presencia, por ejemplo, que es un factor que se evalúa dentro de una ley que está regulada por el suceso, donde se evalúan los estresores que pudieran llegar a enfermar a los trabajadores del ámbito de salud mental. El ámbito de doble presencia es algo que se considera dentro de las necesidades del trabajador para poder conciliar ambos escenarios, pero también de la capacidad que tiene la organización para dar soporte para que esto suceda. Efectivamente, si hay una conversación que sea coherente, que sea alineada, que de alguna manera dé cuenta de las necesidades y de las ganancias que tienen ambas partes, sí va a tener un impacto en la salud mental de las personas. Una, porque se van a sentir más consideradas por la organización, y en segundo lugar, la organización también va a ver el mayor compromiso que tienen los trabajadores, porque están dando cuenta de una necesidad que es patente hoy en día, y además de las incidencias que tiene en la tasa de enfermedades que hoy día presenta nuestro país en el ámbito laboral. Así que sin duda debiera tener un impacto muy directo en la cantidad de licencias que presentan las personas por salud mental. Y ahora, para ir cerrando, englobando, entonces, dado esa conclusión, ¿podríamos decir que podría aumentar entonces la productividad sin ningún problema con este funcionamiento, con esta ley? No debiera tener un impacto negativo en el mediano y largo plazo, pero sí tenemos que considerar que todo proceso de cambio disminuye el desempeño. Por lo tanto, lo normal sería que cuando se implemente esto en las organizaciones veamos una disminución de ciertos resultados organizacionales por falta de control, por el proceso de transición. Eso es natural en cualquier cambio organizacional. Pero que debiera esto repuntar en un lapso razonable de unos meses, digamos, 4, 5, 6 meses, y empezar a subir nuevamente el desempeño. Pero esto va a depender mucho de cuánto se prepare la organización, lo que conversábamos antes, cómo la organización va preparando la cultura, va promoviendo los procesos, va incentivando la autonomía versus el control directo, y podemos ir de esa manera transformando nuestra cultura a una cultura que nos permita, como decía también Marcelo, combinar de mejor manera nuestra calidad de vida en general y nuestro trabajo, y que dejemos de ver, a mí siempre me causa gracia los días lunes, los memes de qué terrible que llegó el lunes, los días viernes, qué bueno que llegó el viernes, porque eso quiere decir entonces que estamos pasando muchas horas de nuestra vida
haciendo algo que no nos motiva, que no nos gusta y que por lo tanto nuestro desempeño claramente no va a ser el mejor. Y también es importante el discurso político en términos de que esto emana de una ley. Porque efectivamente lo que uno esperaría es que el discurso pueda de alguna manera sensibilizar a las partes respecto a la necesidad de generar este espacio de teletrabajo, de flexibilidad horaria, pero también responsabilizar a las partes que no todas las áreas o todos los ámbitos comerciales o de servicio van a estar necesariamente condicionados a generar un teletrabajo, porque el ámbito presencial no puede estar mermado por una ley que sí entregue beneficios a uno, pero que tenga consideración respecto a la necesidad en algunos ámbitos productivos. Por ejemplo, en los hospitales, por ejemplo, en algunos servicios donde el ámbito de la atención directa de personas no puede estar mediado por un teletrabajo. Y por otra parte, el ingreso de la tecnología también a las organizaciones que dé un respaldo para que el teletrabajo sea eficiente, sea efectivo, sea oportuno en términos también del desarrollo y dé cuenta del desarrollo de competencias de las personas, independientes que estén desde otro espacio, sí puedan ser evaluados dentro del espacio laboral o del entorno laboral. Entonces ahí yo creo que hay responsabilidades compartidas, es muy potente lo que puede decir también la política pública en términos de esto. Marcelo, Isaías, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, quizás en un par de semanas más estemos hablando ya con un proyecto, con una ley firmada y sacramentada en la nueva realidad laboral Ahí estaremos chilena. revisando su impacto. Un gusto y gracias por la entrevista. Exacto. Gracias por el espacio. De nada. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos y bueno, obviamente dejar los invitados a que se sigan informando a través de latercera.com y de nuestras redes sociales. Muy buenas tardes, muchas gracias.